final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy estamos con ustedes para un video especial. Una denuncia, una noticia perturbadora, asombrante o que asombra en relación a lo que ha sucedido como efecto del COVID-19. Y lo tenemos pues allí en el título. El COVID lleva a las iglesias a fornicar con el Estado. Así como lo lee. Iglesia Adventista y ministerios independientes reciben 121 millones de dólares. Esto es unión con el Estado, algo prohibido por la palabra. Pero eso vamos a hablarlo entonces en este video de hoy. Vamos a comenzar pues con el tema en cuestión, con la evidencia, con la noticia. Y lo tenemos como vemos aquí, fornicación con el Estado, 121 millones de dólares piden al Estado. Y aparecen pues estas dos personajes principales, Ted Wilson, el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, y aquí aparece Doug Batchelor, el presidente del Ministerio Independiente Amazing Facts. Vamos a colocar pues la evidencia, la noticia, y ustedes van a ver lo terrible pues de esta noticia. Esto está basado, la fuente es de una investigación que hizo una periodista de SpectrumMagazine.org, que es un ministerio independiente también de adventistas. Y dice: las organizaciones adventistas reciben millones en préstamos federales de protección a sueldo a pesar de las preocupaciones de libertad religiosa. Y esto, bueno, aquí ustedes pueden ver la fuente, la tenemos aquí abajo. La vamos a colocar también debajo del video en la página. Vamos a colocar pues el enlace a la página para que usted pueda verificarlo por usted mismo. Pero dice así pues la noticia: la Conferencia General y las entidades de la División de América del Norte, junto con docenas de academias adventistas, conferencias y ministerios independientes, recibieron millones de dólares federales del Programa de Protección de Cheques, PPP, CARES Act, diseñado para mantener a los trabajadores empleados durante la pandemia COVID-19. Las organizaciones adventistas obtuvieron los fondos a pesar de una fuerte recomendación de la NAD, North American Division, la división norteamericana, de que las organizaciones eclesiásticas se abstuviesen de participar del programa debido a las preocupaciones de libertad religiosa. Sin embargo, dice que la tabla denominacional, o sea, donde aparece la lista pues, de las personas que recibieron dinero, enumera 10 academias adventistas que recibieron entre 150,000 y 350,000 dólares. 4 que recibieron entre 350,000 y $1 millón. Entre ellos están la Academia Adventista de Dakota en Bismarck, Dakota del Norte, la Academia Adventista del Gran Miami en Miami, Florida, la Academia de Highland en Portland, Tennessee, la Academia Madison en Madison, Tennessee, la Academia Forest Lake en Apopka, Florida, y la Academia Adventista Milo en Days Creek, Oregon. 5 conferencias de la NAD de la North American Division recibieron entre 350,000 y $1 millón. 9 recibieron $1 millón a $2 millones de dólares. Miren las cantidades de dinero que estamos hablando. 4 conferencias de Allegheny East, Kentucky, Tennessee y Pensilvania y el sur de California recibieron entre 2 y 5 millones de dólares. Además, en otros 3, Potomac, el sureste de California y el noreste. Ellos recibieron entre 5 y 10 millones. Las 4 universidades en la lista, Pacific Union College, Southwestern Adventist University, Union College y Washington Adventist University, recibieron entre 2 y 5 millones. Miren la cantidad de dinero que recibió del gobierno federal del estado en los Estados Unidos de Norteamérica estas instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quiénes recibieron? Bueno, ya lo hemos dicho. Las entidades de la North American Division que recibieron fondos, Pacific Press y el Centro de Medios
adventistas. Además de las academias que ya hemos mencionado, también estas entidades, cada una gana entre 1 billón y 2 millones. Las entidades de la GC, General Conference, o sea, la conferencia general, que se beneficiaron del programa son ADRA, miren, ADRA, y una clínica médica listada como la Corporación General de Adventistas del Séptimo Día en Guam, que recibieron entre 1 millón y 2 millones. Pero no solo eso. Los ministerios independientes en la lista incluyen Amazing Facts y 3ABN, o sea, Hechos Asombrosos, que este es de Doug Batchelor, y 3ABN, que es Three Angel Broadcasting Network, ¿no? Que también recibieron por separado entre 1 millón y 2 millones. Y el Weimar Institute, que recibió entre 350,000 a $1 millón. Así que todas estas son instituciones adventistas. Lo sorprendente es que también este ministerio de Amazing Facts y 3ABN recibieron dinero del Estado. Pero, es decir, lo pidieron. ¿Cuánto recibieron en total? Bueno, actualmente el cuadro denominacional numera 55 entidades adventistas. En conjunto, esas organizaciones han retenido 7.499 empleos debido a esta financiación, según los datos recopilados en el sitio de la SBA, que es el organismo del gobierno federal que se encargó de este dinero, pues de darte dinero. Y dice aquí que en total las organizaciones y los ministerios independientes enumerados en el cuadro denominacional recibieron entre 54 millones y 121 millones de dólares. ¿Qué les parece? O sea, esto es cantidades ingestes de dinero del Estado. Y quizás alguno pueda pensar, pero ¿qué tiene de malo esto? Bueno, sigamos en el análisis para que ustedes vean lo que vamos a mostrar, pues, con Biblia y espíritu de profecía. También otras entidades religiosas recibieron. Dice que fueron miles de organizaciones religiosas que recibieron préstamos perdonables, son préstamos perdonables a través del programa de estímulo de 659,000 millones. Atención con esto, son préstamos perdonables, pero son préstamos. O sea, no es un dinero de regalo, es un préstamo. Y cuando es un préstamo tiene unas condiciones. El primero, dice aquí el artículo, es el primero de su tipo en cubrir los salarios de los trabajadores de la iglesia, según un artículo reciente de Christianity Today. Es decir, que esta es primera vez que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. En más de 200 años de su historia republicana, es la primera vez que ocurre esto, que el gobierno federal financia, porque esto es una financiación a las iglesias con un préstamo. Es perdonable, pero es un préstamo. La base de datos clasifica los dólares recibidos según el rango de financiación. Aquí tenemos pues la católica, que es la roja, recibió 2.246, la bautista 1.346, los luteranos 978, los metodistas 807, presbiterianos 520, los episcopales 296, los apostólicos 36, pentecostal 19, además de la que ya vimos de la iglesia adventista. Ahora, ¿para qué es este dinero? Bueno, este programa proporciona a las pequeñas empresas, ¿sí? Fondos para pagar hasta 8 semanas de costos de nómina. Esto para pagar salarios, ¿sí? Incluidos beneficios, según la información en el sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los fondos también se pueden utilizar para pagar intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos, ¿sí? Pero todo de la iglesia. ¿Algún adventista se opuso a esto? Bueno, al parecer los únicos que se opusieron fueron la división norteamericana. Dice que aquí está lo que ellos dijeron: es la recomendación de la administración de la división de América del Norte a abstenerse de participar en estos dos programas federales de asistencia financiera. Si bien el riesgo asociado con este dinero es incierto, la principal preocupación del liderazgo de la NAD es permanecer fiel al consejo que se nos ha dado con respecto a las relaciones Iglesia-Estado. ¿Y la libertad religiosa? ¿Dónde queda en todo esto? Bueno, Alan J. Reinach, el que tenemos aquí en un círculo rojo,
director ejecutivo del Consejo de Estado de la Iglesia Adventista, un brazo educativo y de defensa de la libertad religiosa de la Adventista de la Conferencia de la Unión del Pacífico, que representa a 5 estados occidentales, dijo que hay mucha confusión en torno a la posición adventista con respecto a la financiación del gobierno. Confusión tendrán ustedes, mis hermanos. Ya les vamos a mostrar por qué no hay confusión, porque la hermana White es clara, la Biblia es clara. Bueno, por un lado dice, históricamente nuestra iglesia ha apoyado firmemente la separación de la iglesia y el Estado, dijo Reynard, y aquellos de nosotros en libertad religiosa hemos abogado firmemente por el principio histórico, atención, el principio histórico de no ayuda a la religión, que realmente se remonta a la época colonial y a la fundación de la Constitución. O sea que ellos no están en ignorancia, ellos saben que históricamente desde la fundación de los Estados Unidos, el pensamiento original de los pioneros de los Estados Unidos y los pioneros adventistas es el principio de no ayuda económica a la religión, porque eso va en contra de la separación iglesia-estado. Y ese principio histórico lo menciona Elena de White en el Conflicto de los Siglos. La asistencia está hablando aquí en el contexto de Rogelio Williams, cuando fue aquel pastor que fue a las colonias de Estados Unidos en busca de libertad religiosa, y se encontró con lo siguiente. Vamos a leerlo. La asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. O sea, era obligado a ir a la iglesia. William reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a los hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Y mira el otro punto que decía Rogelio Williams, y lo tenemos aquí subrayado en amarillo. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener económicamente, ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo? Replicaban sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams. ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, dice Williams, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. Conflicto de los Siglos, página 295. En otras palabras, usar del dinero del Estado, que es un dinero de todas las personas que tienen diferentes credos, diferentes creencias, o puede ser que no tengan ninguna creencia, usar del dinero del Estado, del gobierno federal, y dárselo a las iglesias para sostener el culto, sostener a los predicadores, es uno de los puntos que está en contra de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el dinero federal se compone del dinero que aportan todos los ciudadanos de diferentes credos. Y cuando diferentes ciudadanos de diferentes credos aportan un dinero y de ese dinero se sostiene, por ejemplo, en este caso y muchos otros, a los adventistas, a los pastores adventistas, entonces el dinero de un católico sostiene a un adventista. Y cuando también vimos en la lámina que se sostiene a la iglesia católica, luterana, etc., están usando el dinero de los ciudadanos protestantes para pagarle el salario a los curas católicos. ¿Y quién está haciendo eso? El Estado, el gobierno federal, sin el consentimiento de sus ciudadanos. Eso es no libertad religiosa. Porque tú no tienes libertad de el dinero que tú das que no se use para ningún tipo de punto religioso. Entonces, cuando el Estado de los Estados o el gobierno federal en los Estados Unidos ha tomado esta decisión y ha hecho esta decisión, ha hecho esta situación, esta financiación, ha dado el primer paso en la violación de la libertad religiosa, en el renunciamiento al principio de separación de iglesia-estado. En otras palabras, se ha dado el primer paso a la completa formación de la imagen de la bestia. O mejor dicho, a la completa, a darle vida, el primer paso en darle aliento a la imagen de la bestia que ya ha estado formada.
Y lo terrible es que la iglesia adventista ha estado también tomando parte de eso. O sea, la iglesia adventista ha renunciado, y eso es lo que vamos a leer aquí. Esto es bíblico. El Señor Jesús dijo en su famosa declaración que se debía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, no se le puede dar a César lo que es de Dios. Ni César puede darle lo que es de César, dárselo a Dios. O sea, esto representa dos puntos: nuestros deberes hacia Dios y nuestros deberes hacia César. Jesús lo estableció: dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. No mezcles las cosas. Entonces tenemos deberes para con Dios y deberes para con César. Esos deberes están establecidos en las dos tablas de la ley. La ley tiene los primeros 4 mandamientos, nuestros deberes hacia Dios. Y los otros 4 mandamientos son los deberes hacia César. Y acuérdense que aquí César representa al Estado. César no puede legislar sobre la primera tabla, sobre los primeros 4 mandamientos. César, por eso es que César, el Estado, no puede establecer o imponer una religión, favorecer alguna religión o impedir a otra religión. Cuando legisla sobre la religión, cuando apoya a la religión o cuando no la apoya o se opone a la religión, César está inmiscuyéndose en los puntos que no les corresponde. Así fue que se estableció la separación iglesia-estado. El Estado no puede favorecer ninguna religión ni impedir el libre ejercicio de ella. Cuando se toma el dinero de todos, creyentes o no, para ayudar a las iglesias, se está violando este principio. Se ha menoscabado la libertad religiosa, se está favoreciendo una religión. En el caso que hemos visto de las tablas que se han manifestado, se ha favorecido a todas las religiones cristianas. Las iglesias que procuran, ese es el otro aspecto, las iglesias que procuran esta ayuda económica del Estado han dejado su confianza en su marido para buscar el apoyo de otro marido, y por eso son denunciadas como fornicarias en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18 se dice: ha caído porque han fornicado con los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no está dando el dinero de gratis. Es un préstamo perdonable, pero es un préstamo. Y como préstamo tiene condiciones. ¿Cuál es la forma en la que Dios ha establecido que se sostengan las iglesias? Con el diezmo y las ofrendas voluntarias. Cuando el Estado da el dinero de todos a una iglesia o iglesias en particular, ya no es voluntaria. Y ya la iglesia ha dejado de depender de Cristo para depender del Estado. Ha dejado de estar unido a Cristo para unirse al Estado. Y en este caso hemos encontrado terriblemente la situación en la que la Iglesia Adventista, la Conferencia General, incluyendo muchos ministerios independientes, están fornicando con el Estado. Mis hermanos, el Apocalipsis nos dice: caída es la grande Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Y por qué? Porque la gente han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Así que la iglesia adventista ha caído, no hay duda de que ha caído, y está la evidencia. ¿Por qué ha caído? Porque está fornicando con los reyes de los Estados Unidos, del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué? Simple, ha recibido dinero federal para pagar a los ministros. Eso está prohibido por la palabra y por el espíritu de profecía. Eso está violentando el principio de separación iglesia-estado. ¿Cuál es nuestro deber? Amonestar y salir de ella, salir de esa apostasía, no apoyar, denunciar esta apostasía y salir de esta apostasía para que no seamos participantes de sus pecados y que no recibamos de sus plagas. Mis hermanos, el fin está cerca. Las señales se están dando. Esperemos que esta noticia, en lugar de entristecerte, te muestre la condición en la que está no la iglesia adventista, el liderazgo, la apostasía del liderazgo, por lo cual hace necesario separarse de este liderazgo apóstata. Que Dios te bendiga y que te dé entendimiento
de todas estas cosas. Bendiciones.